Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tuve la oportunidad de comenzar, por la gracia del Señor, en el ministerio desde muy temprana edad, 23, 24 años, en el oficio de pastor. Y como todo joven, definitivamente, muchas áreas de mi vida necesitaban y aún continúan en necesidad de madurar y crecer. Y una de las lecciones que he aprendido hoy, que realmente hubiese preferido tener quizás esa capacidad, esa madurez al momento de comenzar, era que los frutos, mi esfuerzo, mi capacidad como joven no es la que influye directamente en el crecimiento de una iglesia, no es lo que cuida las personas. Realmente hay una necesidad de humildad, hay una necesidad de yo poder entender que no se trata por mis fuerzas, por mis capacidades, sino que es por la gracia de Dios. Así que fui tentado en muchas ocasiones, cometí muchísimos errores con mi orgullo, pensando que el simplemente cuidar la doctrina abandonaba entonces el cuidarme a mí mismo en mi carácter y tratar con humildad, tratar con madurez a las personas, a la congregación. Y realmente por eso nos hace sentido como Pablo entonces les decía a Timoteo en un momento dado, en su primera epístola, que cuidara la doctrina, pero que se cuidara a sí mismo. Y aquí vemos un Pablo en Primera de Corintios, este capítulo que leímos, el pasaje del 1 al 5 en el capítulo 2, expresando cómo él fue y se acercó a la iglesia de Corinto, no con palabras persuasivas, no en su capacidad, no en su orgullo de su sabiduría, sino descansando en el poder de Dios. Y creo que es sumamente importante que un pastor como yo, todo pastor joven, pueda reconocer que necesitamos acercarnos a la palabra, necesitamos acercarnos al llamado, necesitamos acercarnos al pastorado de una manera humilde, descansando no en nuestras capacidades, no en lo mucho que podemos conocer, no en lo mucho que dominamos la doctrina de la gracia o lo mucho que podemos dominar ciertos aspectos de teología, sino que podamos estar descansando en que todo este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y sobre nuestros hombros no descansa en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias capacidades, ni en nuestras propias habilidades. Descansa únicamente en la gracia de Dios. Así que hoy día estoy en mayor necesidad de seguir creciendo en humildad, seguir madurando a nivel ministerial y a nivel personal, pero realmente si algo hubiese preferido al principio del ministerio es haberme acercado, como Pablo estaba expresando en este pasaje del capítulo 2 de Corintios, del 1 al 5, en total humildad, reconociendo que no nos acercamos al ministerio con palabras persuasivas ni sabiduría de hombre. Nos acercamos al ministerio sabiendo que el poder proviene solamente de Dios.